¿Reconocéis esta imagen? Bueno, supongo que mucha de la gente que estáis aquí sí. Para los que no, os explico un poquito. Esta imagen es uno de los pósters promocionales del Cuento de la Criada. Ha sido uno de los grandes éxitos de los últimos 2 años en el canal HBO de Estados Unidos. Y el Cuento de la Criada, aparte de estar protagonizada por una increíble Elizabeth Moss, que es esta actriz, y que os recomiendo que la veáis si no la habéis visto, el Cuento de la Criada está basado en una novela, de Margaret Atwood que escribió en 1985. Yo solo tenía un añito por aquel entonces. Esto nos dice también que hay ciertas cosas que nos dicen mucho, no solo sobre el futuro, sino sobre el presente. Para los que no la hayáis visto, os voy a explicar un poquito de qué va la historia. Los que no hayáis visto la serie o no hayáis leído la novela, la historia del Cuento de la Criada, a grandes rasgos, es que después de un golpe de Estado y una guerra civil en Estados Unidos, una parte de Estados Unidos se convierte en un Estado teocrático y autoritario en el que se manipulan las escrituras bíblicas y que se centra para resolver el grave problema de infertilidad que se ha generado en esa sociedad. La punta de lanza del sistema se centra en la esclavitud sexual de las mujeres y en la violación sistemática de estas para garantizar la descendencia de la élite que gobierna ese país. Un país al que le ponen de nombre Gilead, que paradójicamente significa felicidad eterna. Por un lado, tenemos a esas mujeres fértiles que son esclavizadas sexualmente, como os decía, las que no son adeptas al régimen y que no tienen capacidad de tener hijos ya se las envía a una especie de colonias que lo llaman y son obligadas a trabajos forzosos. Y por otro lado, las esposas de los líderes de este sistema dictatorial y autoritario del que os hablaba, se les prohíbe, por ejemplo, ejercer sus profesiones, estudiar e incluso leer y escribir. A grandes rasgos, entonces, vemos que las mujeres en Gilead, en esta felicidad eterna, a lo que se dedican es o a la producción, o a la reproducción, o a la crianza. Y ese es su destino único. ¿Por qué os explico todo esto? Voy a ello, ¿vale? Un poquito. Os explico todo esto porque cuando entras en la Wikipedia, que ya sé que no es muy científico, pero es lo que hay, cuando entras en la Wikipedia y buscas el Cuento de la Criada, te la definen como una narración de ciencia ficción distópica. Y yo no estoy muy de acuerdo, porque de ciencia ficción no tiene nada. De ciencia ficción tenía casi más lo que explicaba Alba sobre computación cuántica o lo que nos explicaba antes Guillermo también sobre la regeneración medular. Pero esto aquí ni hay marcianitos, ni hay tecnología por ningún lado, ni hay viajes intergalácticos. No es una historia de ciencia ficción al uso como la que podríamos pensar, no lo es. Lo que sí que es muy distópica, porque si la utopía lo entendíamos, ¿no?, como aquella sociedad que diría el maestro Galeano, ¿no?, a la que se encontraba en el horizonte y que nos invitaba a caminar hacia ella, porque era una sociedad deseable, la distopía, evidentemente, es todo lo contrario, es aquella de la que saldríamos corriendo como las ratas del barco si pudiéramos. Entonces, las distopías además están de moda, están triunfando un montón, o sea, en los últimos años y yo creo que de siempre. Pero y nos encontramos con, yo qué sé, pues desde los Juegos del Hambre, hace unos años la película Hijos de los Hombres, que también fue un exitazo, series como Black Mirror, que están ahí a tope en el candelero, aquí en Movistar hace unos meses también estrenó La Zona. Las distopías molan, y molan un poco como mola el cine de terror. Las distopías conectan con nuestros miedos. Conectan con nuestros miedos, pero tienen la decencia de situarlos en un futuro un poco lejano e indeterminado para que podamos decir, bueno, si eso pasa algún día, yo ya no estaré, ¿no? Y eso nos deja como más tranquilas y ya está, ¿no? Y esto provoca que en Occidente, sobre todo, ¿no?, algunas privilegiadas podamos decir que el Cuento de la Criada es pura ficción y que eso no pasa. Pero, bueno,
veamos si no pasa, ¿no? Yo me pregunto entonces, y aquí viene la explicación de por qué he decidido partir del cuento de la criada, si el mundo es una distopía y si lo es especialmente para las mujeres. Si hacemos una foto así general a la situación de las mujeres en el planeta, encontramos, por ejemplo, que en más de 20 países la interrupción voluntaria del embarazo está prohibida ahora mismo. Uno de ellos es Malta, que está aquí al lado, en el que el aborto está prohibido en cualquiera de sus supuestos y que se penaliza con penas de entre 18 meses y 3 años de prisión. Si viramos hacia El Salvador, estas penas aumentan hasta 30 años. Y ahora mismo, en este momento, hay más de 30 mujeres encarceladas acusadas de homicidio agravado por haber tenido involuntariamente o haberse practicado un aborto. Más datos. Entre 600.000 y 800.000 personas cruzan cada año fronteras internacionales como víctimas de trata. De estas, el 90% son mujeres y niñas. De hecho, el 50% son niñas, son menores de edad. Creo que no me hace falta explicar mucho más. Por otro lado, cada día, según la Organización Mundial de la Salud, 830 mujeres mueren por causas prevenibles derivadas del embarazo y el parto. Y se calcula que de estas, eso al año nos da este dato de 302.950 mujeres que mueren cada año por causas relacionadas con el embarazo y el parto. De ellas, entre un 5 y un 13% tiene que ver con abortos clandestinos. De hecho, el 8 de agosto pasado, el Senado argentino echó atrás la probabilidad, ¿no?, de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, y una semana después, tan solo una semana después, Elizabeth, una mujer de mi edad, 34 años, con un hijo, moría por las complicaciones tras ingresar en urgencias por las complicaciones provocadas por uno de estos abortos clandestinos. Esos son, o sea, estos datos de este 5%, este 13% que os decía más o menos que se calcula de mujeres que mueren por este tipo de interrupciones del embarazo en condiciones de inseguridad, nos da un total de 14.000 mujeres al año aproximado, teniendo en cuenta que en muchas de estas cosas los datos siempre son poco exhaustivos. Y sigo con esto, porque no estamos todas, porque cada año en el mundo 66.000 mujeres son asesinadas por razón de género. O sea, se cometen cada año 66.000 feminicidios, lo que solemos llamar en estudios de género feminicidios. Se nos asesina por el hecho de ser mujeres. Esto teniendo en cuenta que es una estimación de Naciones Unidas, no tenemos datos de muchísimos países donde la violencia machista no está registrada. Y tampoco se tiene en cuenta, por ejemplo, tristemente, se sigue sin tener en cuenta los asesinatos de las mujeres trans, ni siquiera aquí. Claro, no hace falta irse muy lejos, ¿no? He hablado de El Salvador, de Argentina, y parece como que estas realidades nos pillan lejos, y no es verdad. En lo que llevamos de año, en 2018, en el Estado español han sido asesinadas por razón de género 69 mujeres. Los datos oficiales están muy maquillados. Este dato que yo os doy, estas 69 mujeres que han sido asesinadas, las últimas, Jessica, de 29 años en Asturias, y yo, Esther, de 29, en Villaverde, Madrid. Estos datos están recogidos por el portal feminicidio.net. Los datos del Ministerio son mucho menores, acostumbran a rondar la mitad, más o menos, de lo que calcula feminicidio.net. ¿Y esto por qué se produce? Esto pasa porque según la Ley Integral de Violencia de Género que rige en el Estado español, solo se contempla que nos asesine nuestra pareja o expareja. Todas aquellas mujeres, y pongo por ejemplo una prostituta que sea asesinada por un cliente con el claro componente de desigualdad de género que encontramos ahí, eso no estaría contabilizado hoy en día dentro de la ley en España. Entonces, por eso os digo, ¿no?, que las cifras, en realidad, sumadle un poco lo que queráis, porque no tenemos cifras completas. Entonces, vuelvo a la pregunta que me hacía antes. ¿Ciencia ficción? ¿Realmente ciencia ficción? ¿Qué podemos hacer
¿no? Ante esta realidad, claro, porque si acabo ahora la charla y me bajo, nos vamos todos con un mal sabor de boca para casa, que para qué, ¿no? Y no se trata de eso, ¿no? Yo os decía que las distopías nos enseñan mucho sobre la hora, ¿no? Sobre el día de hoy, y ese era el lema de esta jornada, mañana es ahora. Entonces, ¿qué nos está diciendo el cuento de la criada y qué tiene que ver con todos estos datos? ¿Qué podemos hacer para no caminar hacia esa distopía, ¿no? Las series distópicas o las novelas al final son avisos, son alertas, ¿no? Que nos dicen hacia qué sociedad no queremos construir, qué sociedad no queremos para nuestro futuro. Y en el último año hemos vivido muchas realidades que tienen que ver con ese camino contra la distopía. Esta imagen es de un 8 de marzo multitudinario, sin precedentes y global, como no se había vivido nunca, una huelga que yo creo que incluso a las que estamos dentro del movimiento feminista de forma activa nos sorprendió por las dimensiones que alcanzó. Hemos visto también a las compañeras de Argentina y Chile tomar las calles hasta la extenuación por sus derechos sexuales y reproductivos. Y a las compañeras también feministas de Turquía saltarse incluso las prohibiciones del régimen de Erdogan para salir a la calle a protestar contra los índices de violencia machista. Hemos visto la eclosión de un movimiento Me Too a nivel mundial que nos ha hecho exponer nuestras experiencias de violencia sexual y de abuso, y me incluyo. Y yo me pregunto también, ¿para cuándo un Me Too a la inversa? ¿No? ¿Para cuándo un Me Too en el que, y sé que es difícil, igual que lo ha sido para muchas contar ciertas experiencias, pero para cuándo un Me Too en el que los hombres reconozcan haber acosado, haber maltratado, haberse callado ante situaciones de este tipo y ante muchas actitudes de violencia? Salimos a la calle también para protestar contra la justicia patriarcal ante la sentencia de la manada y también hemos empezado a ser conscientes del camino dentro del movimiento feminista que nos queda por recorrer. Porque si bien llenamos las calles ante la injusta sentencia de la manada, no lo hicimos igual ante las denuncias de violencia sexual de las temporeras migrantes de Huelva. Entonces yo creo que al movimiento feminista eurocéntrico, al movimiento feminista occidental, nos hace falta sacudirnos el racismo de encima de una manera bastante urgente. Ay, perdón. Y acabo. Me queda poquito. Ya acabo. ¿Hacia dónde caminar? ¿Qué tenemos que hacer, ¿no? para luchar contra esa distopía? Tenemos que salir a la calle, no nos queda de otra. Tenemos que salir a la calle y colaborar en la construcción de esa utopía que los movimientos feministas de todo el mundo, con sus diferencias, llevan reclamando tanto tiempo. ¿Y por qué pasa esa utopía? Esa utopía pasa por una igualdad de derechos que no se quede solo en el papel, como sucede habitualmente, pasa por romper ese techo de cristal y de cemento del que tanto nos hablan y que lastra nuestras carreras y que nos pone límites. Solo puedes llegar hasta allí. Pasa por una sociedad en la que el cuerpo de las mujeres, como sucede en tantos conflictos bélicos, no sea utilizado como arma de guerra y como campo de batalla. Pasa por una sociedad donde tengamos visibilidad, donde tengamos reconocimiento, donde tengamos el mismo acceso que los hombres a la tierra, al empleo, a la educación. Pasa por todas estas cosas y no suena mal, ¿no? A mí no me suena mal y supongo que a todos los que estáis en esta sala tampoco suena mal. Suena bastante deseable, suena como eso que decía Galeano, ¿no? Ese sitio hacia el que caminar. Y sin embargo no estamos caminando hacia allí y se nos queda, o estamos caminando, pero todavía nos hace falta un empujón. Y se nos queda corto aquello que solía decirse de que otro mundo es posible y ya se está construyendo. Otro mundo, ¿cómo es ese mundo? ¿No? Creo que nos hace falta decir que defender la justicia global y decir que un mundo más justo y más habitable para todos, pero sobre todo para todas, no solo es posible, sino que es imprescindible a día de hoy. Tenemos que ir por ahí. Y en ese camino, en ese recorrer, que yo os he puesto algunos ejemplos aquí, en ese caminar en contra de la distopía,
en ese camino hay dos acciones que debemos tener muy claras, ¿no? Una, el resistir, y la otra, el insistir. Y yo pienso que quería acabar con una frase, una que es muy empezado con una serie de televisión, es mi campo. Entonces quería acabar con una frase de una película, ¿no? Una frase de John Connor en Terminator Salvation, que decía: si estáis escuchando esto, ya sois la resistencia. Muchas gracias.